Muy buenas noches. Yo soy Guadalupe Rivera y estoy encantada de estar hoy aquí contigo compartiendo esta casa de paz. Primeramente quiero dar gracias a Dios por esta oportunidad que me da de hablar de su palabra, y también quiero dar gracias a mis pastores de León de Judá, mis pastores Salvador y Sandra, que me dan la oportunidad de compartirte hoy esta casa de paz. Y vamos a entrar en el tema. La casa de paz se llama Entrando en el descanso de Dios. Seguramente vas a estar muy bendecido con esta palabra que hoy tengo para compartirte de parte de Dios. ¿Y qué tal si me acompañas? Vamos a orar para poner este tiempo delante del Señor y que sea Él hablando en este momento. Padre amado, hoy te doy las gracias, Señor, porque me permites tener vida. Gracias por la vida de todos los que están viéndonos, Señor. Gracias, Padre, por la vida de mis pastores. Gracias por esta gran oportunidad de servirte, Señor amado. Hoy, Señor, ponemos esta palabra en tus manos, Padre. Este tiempo sea tuyo, Señor. Úsame, Señor, como un instrumento para que la vida mía y la de mis hermanos siga siendo transformada. Te doy las gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, te quiero compartir la palabra en Mateo 11, 29 y 30. Y dice así: Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermano, no se te olvide esto que acabamos de leer. Lo vamos a estar repitiendo porque vamos a ir analizando todo este versículo en el transcurso de este tiempo de casa de paz. Primeramente vamos a ver qué es un yugo, porque la palabra que acabamos de leer dice: llevad mi yugo. Un yugo es un instrumento de madera al cual se enganchan por el cuello los bueyes que tiran de un carro o de un arado. También un yugo puede ser una atadura, y dice la palabra: llevad mi yugo. Entonces nos hemos enterado en este momento qué es un yugo. Según la Biblia, aquí el yugo puede ser impuesto por Dios, puede ser impuesto por una persona o puede ser impuesto por un demonio. Pero en el versículo que acabamos de leer, lo que Jesús nos quiere decir es que nos está invitando a mantenernos unidos a Él. Y dice la palabra más adelante, la que acabamos de leer: porque su carga es ligera, porque su yugo es fácil y su carga es ligera. Entonces vamos a seguir. Bien, muchos quieren ser libres de los yugos demoníacos, librarse de opresiones demoníacas, de opresiones diabólicas. Sin embargo, pocos son los que quieren llevar ese yugo, los que quieren llevar esa carga de Dios, porque todo esto implica un compromiso, hermano. ¿Cómo es esto? Bueno, en otras palabras, cuando Dios nos libera, cuando Dios nos da sanidad, entonces Él quiere que tú y yo seamos comprometidos con Él para que hagamos su obra aquí en la tierra. Y es aquí entonces donde mucha gente pone freno y se echa para atrás, o mucha gente ha desistido, o mucha gente entonces ya no quiere seguir esos caminos porque realmente esto conlleva un compromiso. El yugo de Cristo significa unirnos a Él para llevar su carga. Aquí está otra palabra que leímos en el versículo del principio: la carga. ¿Qué es la carga? Cristo quiere que también llevemos su carga porque es ligera. ¿Y qué es la carga de Cristo? Bueno, pues la carga por esas almas, para llevar salvación, para llevar las buenas nuevas, para dar sanidad, porque el Señor obra a través de nosotros para dar sanidad, para dar liberación, para dar prosperidad, para promover la restauración, para anunciar la buena nueva. Entonces, esa carga del Señor, esa carga por las almas, eso Él quiere que nosotros llevemos su carga. Pero ¿qué crees? Te tengo una buena noticia: no vamos solos. Él viene con nosotros y lo vamos a seguir estudiando más adelante. Entonces, el yugo de Jesús es fácil y ligera su carga, porque Él nos da la gracia para hacer todo lo que en nuestras fuerzas no podemos hacer. Tú has escuchado de sanidades, de imposición de manos, de milagros que el Señor hace a través de los hermanos, de algunos hermanos, de la oración. Tú lo has escuchado. Eso quiere decir que el Señor nos dota de gracia y nos da gracia para que podamos hacer
esas circunstancias que en nuestras propias fuerzas no podemos hacer. Entonces, por eso es que el Señor nos insiste a sujetarnos a Él, a cargar, a llevar su yugo y su carga que es ligera. Entonces, vamos a ver cómo se rompen esos yugos, porque te comenté al principio que hay yugos impuestos por Dios, impuestos por las personas, pero también hay yugos demoníacos. Entonces, te voy a leer y quiero que compartas conmigo esta palabra en Isaías 10, 27, y dice así: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Y tú dirás, ¿qué es lo que dice aquí? Fíjate en lo que dice al final: y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Los yugos se pueden romper primeramente por la unción, como lo menciona este versículo. ¿Y qué es la unción? Esto es el poder de Dios. Por eso dice aquí, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Y si estamos hablando de yugos demoníacos, de yugos impuestos incluso por personas, Dios tiene el poder y la autoridad para romper ese yugo a través de su unción, y su unción es su poder. Otra forma de romper los yugos es a través de la madurez que uno va adquiriendo. Cuando rendimos nuestra voluntad a Dios, cuando nos comprometemos con Dios, cuando hacemos las cosas que le agradan a Dios, entonces empezamos a madurar. ¿Y sabes qué? La consecuencia de todo ese trabajo, de toda esa madurez, es el rompimiento de esos yugos de esclavitud. Lo vamos a seguir analizando para que tú tengas una gran idea de lo que estamos hablando. Y entonces te quiero compartir cómo aprender, cómo descansar en el Señor. Porque si tú te acuerdas de lo que leímos al principio, es para que descanses en mí. Dice la palabra en Hebreos 4:3. Gracias, Manuelito, por ponernos los versículos. Dice: pero los que hemos creído entramos en reposo. Ahí viene otra palabra, el reposo. Aprender a descansar en el Señor, a reposar. Dice aquí que los que creemos podemos entrar en su reposo. Entonces yo te diría también que los que no creen no pueden entrar en el reposo, porque la palabra es muy clara. Pero los que hemos creído entramos en reposo. Y si tú empiezas a leer esta palabra en la Biblia desde Hebreos 3:7, un poquito antes, esto no lo anotamos, pero aquí dice que los que no creen no podrán entrar en su reposo. Eso es lo que dice la palabra. Te invito a que más al rato o el día de mañana tú revises esta palabra completa, porque ahí lo dice muy claro. Entonces los que no creen no pueden entrar en el reposo del Señor. Y ahorita vamos a ver qué significa entrar en el reposo del Señor. Ahí está. Reposar en el Señor es ser libres de miedo, libres de razonamiento, libres de luchas, libres de preocupación, libres de la frustración y todas estas cosas que pueden venir a tu mente o a mi mente cuando tratamos de hacer lo que solo Dios puede hacer. Tus imposibilidades, mis imposibilidades. Es ahí cuando entonces reposar en el Señor es que Él nos haga libres de todo esto, que nos tiene dando vueltas y vueltas y vueltas la mente y te tiene en un yugo realmente. El miedo, la frustración, las preocupaciones, las cosas que no podemos realmente resolver, que solo las puede resolver Dios. Entonces, reposar es ser libre de todo eso. Y todo esto te viene porque tú y yo hemos querido o quisimos muchas veces hacer las cosas a nuestro modo, a nuestra manera, y que de todas maneras no resultaron, ¿sí? Por eso esta palabra es muy importante para ti, para mí. Y ahora vámonos al versículo, a Hebreos 4:1, y dice así: temamos pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Y si tú lees un poco antes, en Hebreo 3:19 dice: y vemos que no pudieron entrar en el reposo del Señor a causa de la incredulidad.
Es decir, ¿cuál es la base para que tú puedas entrar en ese reposo del Señor? Lo que estamos hablando desde el primer versículo que leímos. La base es creer. Si tú crees que el Señor puede quitarte ese miedo, si tú crees que el Señor va a hacer resolver tu situación que te tiene preocupado o preocupada, si tú crees que el Señor te va a quitar esta frustración, si tú crees que el Señor va a ganar esa batalla por ti, entonces tú puedes entrar en el reposo del Señor. Aquí lo dice la palabra. Si tú, entonces, aquí dice, y vemos que los que no pudieron entrar fue a causa de la incredulidad. Entonces, número 1, tienes que creer. Tú y yo tenemos que creer que el Señor lo puede hacer para que entonces suceda ese reposo que tú y yo necesitamos. Y no solamente hoy o mañana, no lo necesitamos ayer, ni antier, ni cuando conocimos del Señor. Yo creo que tú coincides conmigo. Cada día, cada instante de nuestras vidas vienen estas situaciones en las que tú dices, ¿cómo lo voy a resolver? Viene el temor, viene la frustración, vienen situaciones que tú dices, no he podido. O sea, llevo varios años y no he podido. ¿Por qué? Porque no le hemos entregado esto al Señor, porque no hemos querido entrar en el reposo, porque no hemos creído que Él tiene todo el poder, la autoridad, para que tú y yo dejemos eso que nos está frustrando, que nos está provocando miedo y entremos en su reposo. Entonces, entrar en el reposo del Señor, también quiero comentarte que entrar en su reposo no es quedarte de brazos cruzados y decir, bueno, pues ya hazlo todo tú, Dios, ¿no? Pues yo entro en tu reposo y creo que lo vas a hacer. No es así. No es así, sino que tú y yo creamos que en medio de la adversidad, en medio de algún problema, en medio de alguna circunstancia, podemos tener la certeza de que Dios está en control de todos nuestros asuntos, de todito. Si tú regresas nuevamente al primer versículo que leímos, Él dice que descansemos, que seamos humildes, que llevemos su yugo, su carga que es ligera. Y te comenté desde un principio que Él quiere que nos comprometamos con sus cosas, con las cosas que a Él le interesa que hagamos aquí en la tierra. Los propósitos que tú y yo tenemos muchos, ciertamente tenemos muchos. Pero dentro de ellos están los que ya comentamos, llevar las buenas nuevas a las personas, la salvación, actuar a que el Señor te use a ti y que me use a mí como un instrumento para obrar en milagros y muchas cosas que el Señor nos ha enviado a hacer aquí en la tierra, que son muchos de nuestros propósitos para los cuales Él nos envió. Entonces, no es cruzarnos de brazos, es realmente hacer lo que está en nuestras manos y lo demás se lo dejamos a Dios, pero creer y tener la certeza, entonces aquí entra la fe, tener la certeza de que el Señor lo va a hacer. Él se va a encargar de tus asuntos y de mis asuntos. Entonces, ¿cómo puedes entrar en este descanso del Señor, en este descanso espiritual? Creyendo en la obra terminada en la cruz. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dice la palabra, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Esto está escrito en Juan 19:30. Consumado es. Cuando tú y yo creemos que Jesús pagó por todo en la cruz y nos apropiamos de los beneficios de la cruz, entonces debemos de entrar en ese descanso espiritual. En la cruz del Calvario ya Jesús pagó por tus pecados, por mis pecados, ya Jesús pagó por las enfermedades, por las adicciones, por tus preocupaciones, por mis preocupaciones, por nuestros afanes. El Señor ya hizo todo, lo dijo, consumado es. El Maestro Jesús lo dijo, basta con que tú y yo lo creamos. Entonces así entramos en un descanso espiritual. ¿Cómo? Creyendo la obra terminada en la cruz. 2. Confiando en la gracia sobrenatural de Dios. ¿Qué es la gracia? Vamos a ver qué es la gracia. La gracia es el poder sobrenatural de Dios para hacer todo aquello que es imposible para nosotros, para hacer todo aquello que en nuestras fuerzas no podemos realizar. Eso es la gracia. También podemos definir la gracia como un favor inmerecido de Dios. Eso no es por tus obras o por mis obras. Eso no es así. El Señor da favor y gracia. Ahora sí, esto es un favor inmerecido que el Señor nos da, pero que nos permite que a través de su gracia podemos hacer las cosas que en tus posibilidades y en mis posibilidades, en tus fuerzas y en mis fuerzas no podríamos hacer si no está la gracia del Señor con nosotros, si no está Él a nuestro favor. Entonces,
¿Quiénes seríamos los seres humanos para cambiar un corazón de una persona o para dejar una adicción de un día a otro, de un momento a otro, para realizar sanidades y milagros? ¿Quiénes somos los seres humanos para hacer eso? Nosotros no lo podemos hacer en nuestras fuerzas. Imposible hacerlo en nuestras fuerzas. Nada de esto podríamos hacer. Pero cuando el Señor nos da gracia y favor, cuando la gracia sobrenatural de Dios está con nosotros, entonces algo pasa. Vienen los milagros, viene la sanidad, viene el poder sobrenatural de Dios que se manifiesta a través de ti en alguien más o en tu propia vida. La gracia de Dios nos libera sin dejar efectos secundarios, dice aquí la lección. Las imposibilidades se rinden ante Dios. Grábate bien esto, hermano, en tu cabeza. Me lo tengo que grabar yo también. Las imposibilidades se rinden ante nuestro Dios. Estando con Dios, ahí lo dice la palabra, nada es imposible. Y entonces yo diría, todo es posible. Estando en su presencia es otro de los puntos que yo te quiero compartir de cómo entrar en su descanso. Dijimos, número 1, creyendo en la obra terminada. ¿Cómo entrar en el descanso? Tienes que creer en la obra terminada en la cruz. Tú y yo tenemos que creerlo, confiando en la gracia sobrenatural de Dios. Y por último, estando en su presencia. En Éxodo, por favor, Manuelito, 33:14. Sí, la tenemos, gracias. Veíamos que Moisés tenía la carga por su pueblo, pero Dios le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Eso se lo dijo Dios a Moisés, ¿Por qué? Porque la gloria de Dios es su presencia manifestada y allí es lo que todo ser humano necesitamos, la gracia del Señor. Qué maravilloso eso que escuchó Moisés de Dios, de Jehová. Dice así, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Qué maravilloso. Y tú sabes todo lo que venía haciendo Moisés y la tarea que le fue encomendada por Dios. Pero bastó con que le dijera, mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! ¿No sería maravilloso que tú y yo escuchemos a nuestro Dios decirnos eso? Pero mi presencia irá contigo, yo estaré contigo. No tengas miedo, no te frustres, no padezcas, no te preocupes, porque yo estaré contigo. Esta palabra es bien importante. Y ojalá y que quede en lo más profundo de tu ser, hermano. Dios está contigo, Dios está conmigo y Él nos da descanso si tú y yo creemos que Él lo puede hacer. Entonces, tú recuerdas que al pueblo de Israel jamás le hizo falta nada. Sus zapatos no se gastaban, ellos tenían comida, les caía la comida, nunca les faltó nada. Cuando hacía mucho calor, el Señor les mandaba aires frescos. Cuando hacía frío, Él los calentaba, les daba calor. Su presencia siempre estaba con ellos. Su presencia estaba con ellos, su favor y su gracia. Hoy Dios, hermano, quiere que tú y yo entremos en esa dimensión del descanso, donde todas las cosas que sucedan y Él se manifieste en su poder y su gracia. Pero tú y yo tenemos que aprender a creer, tenemos que aprender a confiar en el Señor, tenemos que aprender a llevar su carga, que es ligera, a quitarnos esos yugos de las personas o los que nos quiera poner alguien más, cortarlos, quitarlos, ya te expliqué cómo hacerlo y querer llevar ese yugo, esa carga del Señor. ¿Por qué? Porque nos conviene, porque entonces tú y yo estaríamos viviendo realmente y estamos viviendo una vida de reino, donde el poder sobrenatural de Dios se manifiesta en cada cosa que tú emprendas. En cada instante de tu vida el poder sobrenatural, la gracia y el favor de Dios estén contigo y conmigo. Eso es lo que quiere el Señor hoy con esta lección, que tú y yo entremos en su descanso, que tú y yo entremos en este reposo que solo Él nos puede dar. Tomemos hoy la decisión de entrar en su descanso con la seguridad de que Él está en control de todo. Si tú y yo le creemos, si tú y yo nos comprometemos a llevar esa carga que hemos comentado. ¿Cuál es su carga? Pues velar por los demás, orar por los demás, actuar
manifestar el poder sobrenatural de Dios, que Dios te use a ti y a mí para manifestar sus milagros aquí en la tierra. Eso implica compromiso. Y hoy tú y yo estamos llamados a comprometernos. Si tú crees o yo creo que nos hace falta más compromiso, hoy Dios nos da la oportunidad de enderezar nuestros caminos, creerle para poder descansar en Él, como lo hemos comentado en esta lección. Así que vamos a orar. Ahí donde estás, te pido que inclines tu cabeza y vamos a orar al Señor por esta lección y porque Él nos dé la oportunidad de arrepentirnos por no haber querido descansar en Él. Señor amado, hoy me arrepiento, Señor, por haber confiado en mis fuerzas, Padre, por haber llevado yo mis cargas sola o solo. Señor, hoy te pido perdón por haber querido hacerlo todo a mi manera, Señor, sin tomarte en cuenta, sin darme cuenta que tú eres mi Dios todopoderoso, que todo lo puede y que me ofrece un descanso sobrenatural. Que tu favor y tu gracia podían haber estado conmigo desde un principio, pero que quise hacer todo a mi manera. Hoy te pido perdón, Señor, me arrepiento por no haberlo hecho antes, pero hoy que conozco tu palabra, Señor, hoy quiero, Señor, comprometerme contigo a llevar tu carga, Señor, a depositar todas mis cargas en ti, porque hoy yo sé y desde esta lección ahora sé, Señor, que yo te las quiero entregar, Señor, que tú me darás un descanso, que tú permitirás que todas mis imposibilidades se hagan realidad. Padre, hoy me comprometo contigo a llevar tu carga, Señor, porque sé que es ligera. Yo sé que tú, Señor, obrarás en milagros en mi vida y en todos los que yo comparta de tu palabra, que voy respaldado por ti, que tú irás conmigo y que tú me darás descanso, como tú lo dices en tu palabra, Señor. Te doy las gracias, amado Padre, por esta lección. Te doy las gracias por darme la oportunidad de poder descansar en ti, Señor. Te doy las gracias porque hoy, Señor, me has liberado de lo que no podía ser libre. Hoy tú me has dado libertad, Señor, de decidir que quiero descansar en ti, que quiero llevar tu yugo, que no quiero separarme de ti, Señor. Y que hoy sé que mis imposibilidades pueden ser posibilidades si yo te creo, Señor, si yo te sigo, si yo me comprometo contigo. Padre, dame la sabiduría, dame la fortaleza, dame la convicción, Señor, de poder seguirte, de poder comprometerme cada día más contigo, Señor, para llevar tu obra, para llevar las buenas nuevas, para liberar al cautivo, Señor, para hacer todo lo que tú me has ordenado y me has indicado hacer, Padre. No me quiero separar de ti, Padre. Te doy las gracias por todo lo que has hecho en mi vida y te doy las gracias por lo que harás en mi vida a partir de hoy, Padre. Hoy te entrego mis cargas, quiero llevar tu carga, Señor. Yo quiero llevar tu yugo y quiero llevar tu carga, Señor. Quiero descansar en ti y entrar en el reposo que solo tú puedes dar, amado Padre. Si tú has hecho esta oración, yo estoy segura que el Señor va a responder, que el Señor hará en tu vida y hará en mi vida. Y que si tú ya estabas comprometido con el Señor, estoy segura de que el Señor te va a dar nuevas fuerzas, va a derramar de su gracia sobre ti y sobre mí, para que tú y yo podamos hacer lo que Él quiere que hagamos, para que tú y yo podamos seguir trabajando y comprometernos cada día más con Él aquí en la tierra, en donde Él nos ha colocado. Bueno, hermano, yo te doy las gracias por haberte conectado el día de hoy. Yo sé que esta palabra fue muy importante para ti, sé que fue revelado algo sobrenatural en tu vida, así como lo ha sido en mi vida desde el momento en que me fue depositado este tema y estudiarlo para hoy compartírtelo. Yo te pido que te sigas conectando, que no te despegues del Señor, que nos acerquemos cada día más a Él, porque entonces Él seguirá haciendo milagros en tu vida y en mi vida. No olvides que mañana hay reunión de jóvenes, es por vía Zoom, para que tus jóvenes se conecten, y nos vemos el domingo en la iglesia física. No te lo pierdas, porque el pastor tiene un mensaje maravilloso, sobrenatural y muy poderoso para ti y para mí. Que tengas una excelente noche y que Dios te bendiga. No olvides suscribirte a nuestras redes sociales. Comparte con tus amigos y familiares y déjanos tus comentarios. Diariamente estamos subiendo contenido para bendecirte y darte a conocer todo lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia. Esperamos verte pronto en nuestras reuniones presenciales. León de Judá, Ministerios de Transformación.